Hola Libra, bienvenido a Lely Astral. Te invito a que veas este video completísimo para que puedas participar en el sorteo de 2 lecturas, sepas cuáles son los requisitos para ello y además apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar en este momento, ¿sí? Y vamos a ver, hoy estamos en un especial que se llama "Esto quiere decirte esa persona", pero no sabe cómo. Si tú quieres saber sobre economía, ve a tu tarot semanal, y si quieres saber sobre lectura de solteros, puedes ir al especial amor. Recuerda que es general, toma lo que resuene, libera al universo el resto, y si ya quieres algo personalizado, en mis redes sociales y en mi primer comentario están mis datos de contacto, ¿ok? Bueno, comenzamos. Recuerda que esta lectura tiene 2 partes, un mensaje general de los ángeles para todas las áreas de tu vida y además la respuesta a la pregunta. Déjame tu petición especial de oración en los comentarios. Acepta una guía en la crisis. Mira que algunos de ustedes están luchando, batallando solos en una situación en la cual realmente tienen que aceptar que necesitan ayuda. Esta ayuda puede ser profesional, puede ser ayuda espiritual, esta situación puede ser económica, familiar o de una relación de pareja o de salud, pero me dice que hay algo en lo cual ya definitivamente, digamos, se ha salido de tus manos el hecho de darle una solución. No está mal, no está mal aceptar que a veces necesitamos ayuda, que necesitamos apoyo de otras personas para poder afrontar algo, ¿sí? Entonces me dice que busques esa ayuda para ese primer problema que se te vino a la mente y que de esa manera las cosas se van a solucionar de una manera más fácil. Igualmente escribe "Gracias universo por la ayuda" en los comentarios, porque cuando tú lo decretas y lo escribes, lo traes a este plano. Cumple tus deseos para conocerte. Mira que esta es una carta que nos habla acerca de realmente analizar qué es lo que estamos deseando en nuestro corazón en este justo momento de nuestra vida. A veces lo que queremos y lo que deseamos no es realmente lo que más nos conviene, ¿sí? Y a veces pecamos en esto, a veces cerramos en esto, porque a pesar de que se nos han mostrado todas las señales de que una situación, una decisión o un camino no nos conviene, intentamos una y otra vez como hacer esto. Cuida tu equilibrio mental. Mira que todo va como muy aunado. Siento, o desde el inicio sentí, que algunos de ustedes necesitan ayuda profesional y espiritual para un tema de salud mental, sí, que probablemente se les ha salido de las manos y pues debes hacerlo, ¿listo? No le des más largas a esta situación. Pasamos ahora a la respuesta a la pregunta en cuestión. Tenemos la letra B como iniciales importantes estos días, la X, la C, la G y la letra M o W. Recuerden que estas pueden ser la inicial del nombre, la inicial del apellido o la inicial de la forma como le dicen a esta persona especial. Mensaje de parte del oráculo, canalizado por los principados Anael. Eres una persona líder, sobre todo en la parte sentimental. No naciste para sufrimientos en el amor, por el contrario, a veces eres tú quien hace sufrir a otros corazones. Entonces, bueno, esto tiene una connotación bastante importante, porque me dice que, si bien es cierto, a veces, digamos, eres tú quien hace sufrir a las otras personas, pues todo en esta vida es un karma, ¿sí? Entonces, si estás mal, tienes que analizar si realmente esto lo has sembrado. Si no lo sembraste con alguien y por el contrario siempre te comportaste bien, sigue adelante con tu vida, porque en este plano todo lo pagamos. Bueno, vamos a analizar qué tiene para decirnos esta persona especial y no se atreve. Recuerda que puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Pueden estar juntos o separados o en contacto cero.
y te invito a que digas el nombre de esa persona en este momento completo en tu mente. Esto tiene para decirte respecto a lo que siente, a lo que piensa, ¿ok? Y a lo que quiere. Bueno. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Piscis, también algunos de signo Cáncer. Allá tenemos a Libra, si ambos son Libra, entonces les recomiendo que se guíen por su ascendente o Venus. También vemos a Sagitario por acá y Géminis, ¿ok? Bueno, veo que esta persona a través de este haz de bastos invertido quiere decirte en cuanto a sus sentimientos que siente que ha fracasado en lograr que realmente los sentimientos entre ustedes dos fluyan de una manera adecuada. Probablemente esta persona tenía unas expectativas totalmente diferentes de lo que iba a ser la relación contigo, no porque tú le parezcas una mala persona, sino porque ahora está siendo perfectamente consciente de que te ha fallado, de que no ha actuado de la mejor manera. Veo una persona que de verdad se siente fracasada en este momento en cuanto a su vida sentimental y lógicamente no sabrá cómo decírtelo. En cuanto a sus sentimientos, veo que está madurando, ¿sí? Tenemos este Rey de Oros y esto me habla de una persona que está aprendiendo responsabilidad afectiva a través de los golpes de la vida. Recuerden que en este plano tenemos dos formas de aprender, a través del amor y a través del dolor. Pues bueno, veo que es una persona que se está teniendo que estrellar contra sus propias consecuencias de las acciones que ha tenido para poder aprender a valorar. Esto es lo que no te quiere decir. Se está dando cuenta de que se está estrellando, que actuó de una manera injusta, que sus sentimientos hacia ti no fueron equilibrados y que definitivamente pues si la está pasando mal es porque a pulso se ha ganado cada una de las cosas que le acontecen actualmente. Vamos a ver qué es lo que piensa en cuanto, o más bien lo que tiene para decirte en cuanto a sus pensamientos. Y tenemos la carta del anciano, ¿sí? Que es una carta que nos habla acerca de la prudencia, una persona que es muy prudente respecto a lo que realmente está pensando. Veo que es muy reservada, que realmente le cuesta manifestar de una manera abierta realmente lo que está pasando por su cabecita. Esta persona está madurando, veo que sus pensamientos, y esto va muy en consonancia con este rey de acá, ¿no? Veo que sus pensamientos cada día son de un hombre mucho más adulto, una mujer más adulta, una persona que está entrando o sentando cabeza, como se dice. Y esto es importante porque la carta de la picota invertida me dice que antes era una persona, no por decirlo de vida alegre, sino una persona emocionalmente inestable. Alguien que unos días te prestaba atención o le prestaba atención a su pareja y después desaparecía como si nada, ¿sí? Entonces ahora está siendo perfectamente consciente de que este no es el camino indicado. Tenemos aquí la carta y mire, nuevamente una carta de justicia y es una carta que también me habla que en cuanto a sus pensamientos y emociones, esta persona además de ser prudente es como que se pone un escudo, es como que siempre está allí a la defensiva y que cuando tú has querido como tocar realmente el tema, esta persona trata de evitarlo de una u otra manera y siempre sale con evasiva, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que realmente quiere esta persona contigo? Veo que no es capaz de decirte que quiere que ustedes dos se sobrepongan a la ruina de esta relación, que luchen, que salgan adelante, ¿sí? Sin embargo, se siente obstaculizado, ¿sí? Se siente obstaculizado, tenemos este arcano mayor aquí, el carro de Hermes, y esta persona dice que no sé, que a pesar de que quiere y anhela tanto como sobreponerse a la ruina de esto, ve muchos obstáculos frente al camino, que primero necesita liberarse de una situación que tampoco le permite estar bien contigo, ¿sí?
Ya entiendo, o sea, realmente esta persona se siente fracasada y siente como si sus manos estuvieran cruzados para poder ir hacia ti. Bueno, esto es realmente los sentimientos de esta persona. Te invito a que ya mismo vayas a tu signo ascendente y que si no lo conoces, entonces consultes el último video de Escorpio porque ya habrá un complemento de esta lectura. De ambas toma lo que resuene. Si solo escuchas una lectura, tu mensaje siempre va a quedar a medias, por eso debes ir a tu ascendente o a Escorpio en este caso. Y si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas privadas cada mes, debes cumplir con todos los requisitos que son suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales y déjame la palabra Luna en los comentarios. Te quiero mucho, te envío un abrazo, bye.